Cuando contactamos con Ricardo Marín, director de la plataforma o el portal Coles Red, que está especializado en información sobre la diáspora colombiana, conectamos lógicamente con este maravilloso país. En este caso, evidentemente, la información que compete a los colombianos residentes en el exterior. Ricardo, saludarte de una forma muy especial con motivo de la fecha que abordamos, la Fiesta Nacional de Colombia, 20 de julio. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos los oyentes de Latino FM y para todo el equipo de trabajo. Y sí, hombre, yo soy uno de los que me siento muy feliz de esta fecha. De la fecha que no me siento feliz ni que celebro es la de la tal independencia, o sea, la de la invasión esa vil y asesina que se hizo en aquella época. Pero la independencia sí, yo todo lo que sea libertad lo celebraré, Jorge. Fiesta Nacional de Colombia. Y sería bueno preguntarnos cómo está la comunidad colombiana residente en el exterior, sobre todo cuando llegamos al segundo año del mandato del presidente Gustavo Petro. Ya podemos decir que es hora de ver las políticas del presidente Gustavo Petro, no solamente dentro del país, sino también en el exterior. Tú que eres un guardián de la comunidad colombiana residente en el exterior, ¿cómo has visto estos 2 años de mandato de Gustavo Petro? Bueno, un político no puede esperarse un día, un mes, 2 meses, 6 meses, un año para que arranque con su programa electoral o con el programa que prometió. Un político desde el momento en que llega a su cargo debe tener muy claro, totalmente claro qué es lo que va a hacer, el ritmo, el rumbo que va a tener su gobierno, no hacer improvisaciones. Entonces, esto va especialmente para Carmen Ramírez Boscán, la representante a la Cámara, que muchos dicen que es que hay que darle tiempo. Que hay que darle tiempo. ¿A tiempo de qué? De que aprenda, pero sí eso hemos hecho con todos los anteriores representantes. Les hemos dado y a los 2, 3 años empiezan a sacar leguleyadas que no sirven para un carajo. Ellos Ricardo, tienen que empezar a trabajar desde el momento. Ahora, Ricardo, permíteme poner en contexto a nuestra audiencia, especialmente para aquellos, porque como quiera que el Café Mañanero es un programa que lo siguen bolivianos, ecuatorianos, venezolanos, españoles, por supuesto, gente de otras partes, incluso de África, de Asia. Es un programa que lo sigue toda la inmigración. Entonces, eh, los colombianos tenemos a una representante en la Cámara Baja. En este caso es Carmen Ramírez Boscán. Ella también fue inmigrante, estaba exactamente en Suiza, tengo entendido, y en teoría está en la Cámara para canalizar, para llevar propuestas en beneficio de los colombianos residentes en el exterior. Ella pertenece al partido de gobierno. Quiere decir que debería haber mayor facilidad para llevar a cabo iniciativas en beneficio de los colombianos residentes en el exterior. Es por eso que te refieres a Carmen Ramírez. correcto, sí, es que ni el enfermo quiere ni hay que darle. Ni ella sabe lo que tiene que hacer y el presidente menos. Entonces ahí es muy difícil, aunque ella debería ser como todo representante en la Cámara por la diáspora, el alfil del presidente en el gobierno precisamente para tratar ese tema, pero está visto que no se puede, parece ser que tampoco las relaciones están muy buenas entre ella y el señor presidente y por lo tanto no hay ningún acercamiento. Pero es que independiente de todo esto, esto nace desde el Un momento. momento, Ricardo, ¿cómo así que las relaciones entre Boscán y el presidente Sí, no sí, son eso, buenas? eso no es un secreto, eso en la política, allá en el Congreso se sabe perfectamente que el señor Petro no es precisamente el más querendón de la señora Carmen, por infinidad de razones. No ha tenido ningún acercamiento con ella, ni la más mínima reunión para tratar el tema de la diáspora. Y eso sucede cuando esa persona no es muy allegada a él, entonces no le importa mucho porque al fin y al cabo también ella va a sacar méritos de eso, entonces no Pero le si interesa ella es tampoco. radical de izquierdas, Sí, pero pertenece a la Colombia humana. no hay peores enemigos de la izquierda que la propia izquierda. Y es que eso lo hemos visto en el mundo entero y lo estamos viendo en este gobierno. La peor oposición que ha tenido Gustavo Petro ha sido la de su propia izquierda, la de su propio partido, la de su propia familia. Entonces no hay peor oposición ni hay más enemigos de la izquierda que la propia izquierda. Esa ansia de poder, ese deseo de todos creerse ser los número uno, ese deseo de todos ser líderes los lleva, que todos pueden ser líderes, pero siempre tiene que haber uno que maneje la batuta. En toda parte se maneja esto así, ¿vale? Entonces, esa ansia de poder es la que lleva al egoísmo, a la envidia
y a que se agarren entre ellos mismos, a quitarle la butaca al otro para subirse él. Eso es típico en la izquierda del mundo. Y bueno, y en la derecha también, eso no solamente es en la izquierda. Imagina, porque estamos hablando del gobierno de Petro, pero eso se presenta en toda parte. Lo que pasa es que en este gobierno se tenía la expectativa de que iba a haber un cambio. Entonces el problema es ese, que ese cambio nada que llegue, y sobre todo para nosotros en el exterior. ¿Qué esperabas del gobierno Petro? Hombre, yo espero del gobierno Petro. Primero que todo, quiero aclarar que la causa que Bueno, yo decía que esperaba, yo no sé si quedan 2 años, es verdad que no sé si pueda revertir esta situación, pero lo veo complicado. la causa que manejo Jorge y oyentes saben perfectamente que es colombianos en el exterior y población retornada. Entonces yo siempre me dirijo a ese campo. Puede ser que en otros aspectos allá en Colombia hayan hecho cosas muy buenas o cosas peores o regulares, en fin. No es que mantenga desentendido de eso. Lo que pasa es que el tema a tratar mío es colombianos en el exterior. Y para colombianos en el exterior es que no hay nada más que decir, sino que no nos esperábamos nada y nada hemos tenido. Y no nos esperábamos nada porque es que no fuimos incluidos dentro del programa electoral del señor presidente Gustavo Petro con temas puntuales para desarrollarlos. Lo hizo lo que hicieron todos los otros candidatos, algo por encima, por las ramas. Vamos a defender los derechos de los colombianos en el exterior y no dicen cómo carajos, cuando saben perfectamente que en el exterior no se pueden defender los derechos porque eso depende de cada país. Salvo noticas de protesta que se pasen por vulneración a ciertos derechos, de resto es complicado. Entonces todo el resto es politiquería y todo es populismo. Vamos a defenderlos. Entonces, no había nada en el programa electoral de Gustavo Petro, ni mucho menos en el de Carmen Ramírez. Por lo tanto, en este momento prácticamente no tendríamos que exigirles nada, porque nunca nos prometieron nada. Entonces no están incumpliendo realmente nada. Aquí el problema real nace es precisamente en elecciones, cuando el pueblo se enceguece a mirar por un partido o por una ideología y se centra únicamente en eso y le importa un carajo a quién van a nombrar y por qué lo van a nombrar. Nunca leen los programas electorales, ni siquiera los analizan para ver si son ciertos o no. Entonces la estupidez de nosotros los seres humanos en las elecciones, en la parte política, nos está jodiendo y es lo que nos lleva a todo esto. Nos lleva a poner en la cúpula políticos, primero que todo, que sin la más mínima experiencia, como el caso de Carmen Ramírez, que esa señora salió quién sabe de dónde, la pusieron ahí como una payasita para que hiciera monerías y alegara y aleteara y gritara y toda esa cuestión, y les funcionó y salió electa. Pero miren el resultado, nada, 2 años ya cumplimos y esta señora no le han aprobado ni un solo proyecto en beneficio de la diáspora. No lo han aprobado porque no lo ha presentado, porque no sabe cómo hacer, porque no ha ido a tocar a las entidades del Estado colombiano a hacer que se cumpla lo que está establecido medianamente en la ley 2136 del 2021, que es la que rige la política migratoria colombiana. Entonces, toda esa dejación es responsabilidad nuestra, colombianos, ciudadanos en el exterior. Sepamos votar, dejemos a un lado esa enfermedad mental que se llama Ricardo, radicalismo político. Ricardo, pero yo sí pienso que el presidente Petro ha tomado unas decisiones en política exterior que sí han terminado afectando a los colombianos. Por ejemplo, los cónsules que ha nombrado. Estamos hablando de cónsules que no son de carrera, sino cónsules políticos, es decir, que lo nombra por amistad. Y no sé hasta qué punto esas decisiones han incidido en el deterioro de la atención consular. Vamos a quedarnos en el caso de España. La atención consular se ha deteriorado en Valencia, en Sevilla, en Barcelona. Sin embargo, en Madrid ha permanecido un cónsul que es de carrera, pero ojo, que ya nos confirmaba que lo van a cambiar, lo van a trasladar. Allí han estado funcionando las cosas. Entonces, sí podría uno perfectamente hacer la conjetura de que coincide el mal servicio que se viene prestando en los consulados con el poco conocimiento que puedan tener quienes dirigen los consulados, quienes gestionan los consulados, tanto cónsules como embajadores, en su inmensa mayoría que ha nombrado el presidente Gustavo Petro, no son de carrera. Ha hecho algunos nombramientos. Nosotros ya este tema lo hemos abordado aquí. Nombramientos de embajadores que no se sabe cuál es el propósito. Por ejemplo, el de la FAO, también la UNESCO, ahora también por ahí creo que va a abrir embajadas en Palestina. No nos vamos a meter de lleno en ese asunto porque ya lo abordamos, pero sí, de verdad que la política exterior del presidente Gustavo Petro
no ha sido para bien de los colombianos residentes en el exterior. Sí, miren, yo diría que el 50% de la problemática consular radica ahí, en la inexperiencia, en la falta de conocimientos de lo que es realmente las funciones consulares de esta gente que se ha venido nombrando, y yo sigo diciendo, no solamente es en este gobierno, en todos ha sucedido lo mismo, solo que en esto se esperaba otra cuestión, y en esto parece que se ha acrecentado porque mayores problemas se han presentado y hemos visto. Entonces, radica obviamente en la falta de conocimiento, pero eso no lo es todo. Hemos tenido cónsules aquí en Madrid, por ejemplo, para no ir tan lejos, como la pasada Gloria Borrero, a pesar de que era una política tradicional, Margarita, que era una administradora, Margarita Salas, y fueron dos consulados, dos periodos extremadamente buenísimos. En el caso de Valencia tuvimos a Felipe Carreño, por ejemplo, el tipo funcionó. Entonces, miren, hay gente que no necesariamente es de carrera diplomática, ya es un buen papel. ¿Por qué? Porque es que aparte de la carrera diplomática hay que tener no sentido social, sino sentimiento social, que es algo muy diferente. El sentido es para donde se va, que eso lo hace todo el mundo. El sentimiento es lo que se tiene, se adquiere, se lleva por dentro. Y eso es lo que falta, tener sentimiento social. Sentir en carne propia el dolor de los demás. Llegar aquí y entender que ser cónsul no es ser un dios, pero eso le pasa a los que no tienen ninguna experiencia. Aquellos que ya son de carrera diplomática, que son trajinados y que han estudiado para eso, llegan muy humildes, muy sencillos a hacer su trabajo y a cumplir con su deber. Los otros llegan a sacar pecho y a querer imponer unas condiciones como el caso de Gillian en Valencia, que llegó a imponer unas condiciones sacadas de su propio ego y de su propio orgullo, a unas sabiendas de que eran prohibidas por la propia Cancillería. Un tema que no pasa inadvertido, Ricardo, y es que precisamente personas inexpertas en el cargo, y eso se suma que los problemas de los consulados se han incrementado porque el número de usuarios se ha visto desbordado porque la emigración colombiana está disparada. Ese es el otro dato a destacar en esta fecha. Cómo se ha incrementado la población colombiana en el exterior. Yo hablando con algunos cónsules me dicen, no, esto se ha incrementado entre un 40, un 50%. Estamos hablando que en el último año prácticamente ha llegado un 50% de la población colombiana que reside, por ejemplo, en España. Y eso es muy significativo. Luego habría que averiguar qué es lo que está motivando tanta emigración colombiana. ¿Por qué los colombianos están abandonando como nunca el país? Evidentemente hay unos problemas, unos casos de corrupción impresionantes que cada día van a más. Todas las semanas tenemos un nuevo escándalo. En fin, el gobierno de Gustavo Petro, la verdad es que ha dejado mucho que desear y eso para nadie es un secreto. La seguridad también está desbordada, los grupos criminales se han visto fortalecidos, la economía está amenazada, en fin, entonces son muchos los frentes que tiene abierto el gobierno de Gustavo Petro, que parece desentenderse de toda esa problemática, parece ajeno, parece levitar en otra esfera distinta a la problemática colombiana. Ayer, por cierto, decían que había bajado la pobreza, porque también la gente sale del país porque no ve alternativa. Ricardo, la pobreza es un factor de emigración. Él decía que había reducido se había presentado una reducción de la pobreza. Habría que pensar también cuántos nuevos pobres generó también con sus políticas, porque es un país donde todos los meses se incrementa el precio del petróleo. Sí, y eso conlleva pues el aumento de todos los productos y la carestía de la vida y la inseguridad y así sucesivamente. Pero luego también en política exterior, Ricardo, y es importante analizarlo, vemos que el gobierno de Gustavo Petro se ha estado enemistando con El Salvador, con el gobierno de Perú, con el gobierno de Argentina, ahora está con el gobierno de Chile. Entonces, tenemos enemigos en el exterior como nunca y luego pues ese ya lo hemos visto cómo ha perdido la cabeza con el caso de Palestina. Vamos por partes. A ver, es muy cierto, la inestabilidad
que hay hoy en día en nuestro país es mucho más grande que la que había en años anteriores y en gobiernos anteriores, indiscutiblemente. Los únicos que lo niegan son los radicales políticos de la ideología del señor Petro o de su corriente, porque no es ni siquiera de la ideología, sino de su imponencia, de su orgullo, de su ego personal, porque ahí no hay ideología. Entonces, la inestabilidad es muy grande. La gente realmente no sabe qué está pasando en Colombia. La corrupción que dijo que se iba a acabar está peor que antes incluso, y no miremos lo de esa UNRGD, esa que tiene más siglas que la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, lo que pasó ahorita, que está metido hasta el ministro de Hacienda. Un gobierno donde la mayor oposición ha sido su propia familia y sus propios seguidores, sus propios ministros. Un gobierno donde ha cambiado 3, 4 veces de gabinete durante 2 años, 3 veces de gabinete durante 2 años, pues obviamente eso da una inestabilidad muy grande a nivel mundial. Unas cosas que no se sabe qué es lo que van a hacer, eso obliga a la gente a salir del país, a esa inestabilidad, a no seguir estando en la situación en que está a falta de oportunidades para trabajar especialmente, porque no se trata de que les den comida gratis, porque es que ese es un gran error. Darle gratis a la gente las cosas, comida, porque se vuelven zánganos igual que se volvieron en Venezuela cuando recién cogió Chávez el poder, que les dio a todos todo, entonces mantenían en las casas fumando cigarrillo, metiendo marihuana, tomando ron y cagados de la risa porque la luz la cogían del poste, la comida se la daba el Estado en una tiendita, entonces todo se lo regalaban, entonces la gente se vuelve una zángana. Lo regalado no se aprecia. Entonces toda esta inestabilidad ha llevado a que la gente siga saliendo. Entonces, ¿qué pasa? Se ha aumentado el flujo migratorio, se ha aumentado la ciudadanía a atender en los consulados y los recursos no solamente es que no son los mismos, sino que son menos. Han descontado recursos, no solamente económicos, sino de personal. Han suprimido personal y lo más sinvergüenza de todo esto y lo más absurdo es que están disminuyendo personal en los consulados que ya están porque están abriendo 10 más y van a montar más gente allá. No han solucionado el problema de los pocos que tenemos, de los 120 consulados, y vamos a montar 10 más. Eso es una forma mala de gobernar, una forma equivocada de gobernar. Pero aparte de eso, los recursos económicos que envían, los consulados los devuelven. El Fondo Especial para las Migraciones, volviendo a tocar, volviendo la burra al trigo, como se dice, el Fondo Especial para las Migraciones le asignan 700 millones en un año y devuelve 650 porque no tienen que gastárselos, porque los consulados no envían las quejas de los ciudadanos, las necesidades de los ciudadanos a ese fondo. ¿Por qué? Porque los consulados ni siquiera saben que eso existe, o la pereza, la desidia de hacer las vueltas, los trámites que tienen que hacer, para que no tienen que hacer nada, sino únicamente pedirle documentos a la persona que necesita y enviarlos allí y alguna que otra gestión, que eso está dentro de su poder. Entonces, hay una serie de cositas que se han agrupado, es un conjunto de situaciones que están llevando al caos más grande que han tenido los consulados en el mundo. Es cierto, el consulado de Madrid, algunos dirán, no, es que funciona mejor porque es el que más presupuesto tiene. Evidentemente, el consulado de Madrid es el consulado que más presupuesto tiene, 1 millón y pico de euros anuales le dan al consulado de Madrid. Pero es que veamos cuánta gente atiende el consulado de Madrid, pero es que no solamente está en el dinero. Miren, yo siempre he dicho que si bien es cierto que el presupuesto siempre será irrisorio porque las necesidades son mucho mayores, el problema muchas veces no radica en lo poco, sino en lo mal utilizado, en la forma como se le dé el manejo a estos recursos, que se pidan recursos para cosas que realmente no tienen importancia y que hagan una serie de celebraciones y de cosas invirtiendo un poco de dinero que bien debió haber ido a la parte humanitaria, a la parte realmente que necesita la gente. Entonces, todo este cúmulo de cosas se ha, se ha agrupado y es lo que está provocando que día por día, miren, los cónsules ya no saben ni qué hacer. Están buscando estrategias por todos lados para las citas. Unos ya las pusieron que a través de SMS, como el caso de Valencia. Otros están manejando que el WhatsApp. Otros que por correo electrónico. Es decir, hay una desorientación total en la política exterior en ese sentido, que cada cónsul tiene que, ya, en pocas palabras, pareciera que Cancillería les hubiera dicho, defiéndanse como pueden porque aquí no podemos hacer nada. Aquí el presidente no está autorizando más dinero para el exterior, así que miren a ver cómo se defienden. Entonces los cónsules, digamos, los pobres cónsules, tienen que sujetarse a las limosnas que le mandan y como no saben manejarlas, pues peor, se les acaba más rápido. De ahí que no alcance. Esto es negligencia, esto es falta de conocimiento, esto es falta también, ahí entra la parte de saber nombrar, de nombrar personas que sepan qué es lo que tienen que hacer, no por conveniencia política, no por amiguismo del gobierno. Yo pienso que este gobierno, desafortunadamente, esa expectativa de cambio, hablo para colombianos en el exterior, se ha ido para el suelo. 2 años, ni una sola acción
a favor nuestro. Y el que diga que no es así, que salga, por favor, y diga cuál acción ha hecho a favor nuestro. 2 años. ¿Que se puede mejorar? Hombre, sí. Hasta en el último mes se pueden hacer muchas cosas. Juan Manuel Santos reconoció el Estado palestino 2 días antes de irse del gobierno. Entonces, los presidentes pueden hacer muchas cosas a los pocos días, incluso hacerlo falta. Lo que pasa es que estos procesos, como en el caso de la política exterior, no son procesos que pueden sacar de la noche a la mañana. Tienen que planearse, porque por la falta de planeación es que se cometen los máximos errores. Miren lo que están haciendo con los consulados. Y les voy a adelantar algo. En Haití, que he nombrado tanto el problema del consulado de Haití, aparte de que no está funcionando, acaban de nombrar a 2 funcionarios más, con unos sueldos de más de 4.000, $5.000, porque van dizque agregados a no sé qué cosa al consulado de Haití cuando ni siquiera está funcionando para atender a 300 colombianos. Entonces, esto está peor que antes. Sí ha habido un cambio, pero un cambio para desmejorar. Aquí lo que tienen que hacer es aquellos seguidores del señor gobierno, del señor Petro, lo que tienes que dejar a un lado esa enfermedad mental, ese radicalismo político y pensar en serio. Pensar en nosotros. Ahorita veía que un nudo en Madrid, un nodo que llaman en Madrid, se iba a reunir para ver a Bogotá desde la diáspora. Y yo les preguntaba, ¿y por qué no ven la diáspora desde la diáspora? ¿Por qué nunca se interesan realmente por hacer cosas por la diáspora, por el exterior? ¿Cuándo hemos visto una manifestación en Colombia a favor de nosotros por fuera? Nunca, nunca, nunca. ¿Cuándo hemos visto que alguien allá pelee por nosotros? Nunca, pero aquí llaman a una manifestación y salen 20, 30 a la calle y muchas veces sin siquiera saber a qué diablo salen. ¿Qué defendemos? Hipocresía nomás, falsedad, populismo es lo que se quiere hacer nomás. Demostrar que se está haciendo cuando realmente no se está haciendo nada. Es la podredumbre que le llegó a Colombia en política exterior relacionada con colombianos en el exterior. Lo otro que valdría la pena invitar es que los colombianos que ya están instalados, en este caso en España, seamos solidarios con los más vulnerables. Porque vemos, Ricardo, que muchas veces salen por allí a decir viva Petro, simplemente, pero nunca salen a decir, miren, estos ciudadanos no tienen la documentación todavía, no tienen dónde vivir, no tienen qué comer, vamos a ayudarles a ver si hay un programa del gobierno que les pueda auxiliar, que les pueda apoyar. Nunca salen a protestar en beneficio de los colombianos más vulnerables. Lo hemos visto y aquí también llegan los reclamos. Debo decirte, Ricardo, que volviendo al tema de la atención consular, a día de hoy, los usuarios del Consulado de Colombia en Valencia están acudiendo a Madrid, a Bilbao, a cualquier otro consulado y no al de aquí porque no hay forma de acceder a las citas. Es un escenario muy triste, lamentable. Y ya para finalizar, si quisiera, Ricardo, tú que llevas muchos años trabajando con la diáspora colombiana, investigando sobre la diáspora colombiana, son décadas. ¿Qué consejos le darías al gobierno colombiano? Hombre, por lo menos para revertir esta situación. Aún estamos a tiempo de paliar las cosas. Estamos a mitad de camino. No sé si el presidente Petro pueda mirar en lo que queda de su gobierno a la comunidad colombiana residente en el exterior. Yo quisiera que por una sola vez, Gustavo Petro deje de defender a Nicolás Maduro, porque eso es lo que sale cuando habla en el exterior, o para defender a los guerrilleros de la FARC, a los del ELN, en fin, o cuando sale también por ahí a defender el tema de la droga, que por una sola vez tenga en cuenta en su agenda a la inmigración y en particular a la comunidad colombiana residente en el exterior, que visto lo que ha estado pasando este año, el país perfectamente se podría vaciar en cuestión de los próximos 2 años. Ricardo, ¿qué consejo, qué recomendaciones le harías al presidente Gustavo Petro?
A ver, desde cuando saqué mi libro Gestión Migratoria Inexistente de la colección de libros colombianos invisibles, yo decía muy claramente allí, lo decíamos con Lucy Torres, porque ella es la coautora del libro, decíamos que el primer vulnerador de los derechos de los colombianos en el exterior es el propio Estado colombiano. Ojo, no hablo de un gobierno, hablo del Estado en conjunto y de todos los gobiernos que se han presentado. ¿Por qué? Porque no incluye a esta población de más de 5 millones de ciudadanos dentro de los planes sociales, programas y la agenda nacional, porque no los incluyen en las leyes, en los decretos, en las normas que sacan en Colombia, porque las normas que sacan en nuestro país únicamente las hacen para los colombianos que residen allí, sin tener en cuenta que colombianos seguimos siendo, así cambiemos de lugar de residencia, seguimos siendo colombianos y por lo tanto nos tienen que cobijar los mismos derechos que el señor, que el gobierno colombiano, sea quien sea, tiene que darle a todos los colombianos. Entonces, el no incluirnos en las leyes como pasó en las reformas, que no hay una sola reforma de las que hayan aprobado, incluso presentado, ni siquiera aprobado, sino presentado, en donde a los colombianos en el exterior se incluya. Y cuando se incluyeron, que fue en la reforma pensional, lo sacaron, porque la señora representante no tiene realmente fuerza política ni tiene liderazgo para haber hecho que nos incluyeran. Entonces, no nos incluyeron. Entonces, esa exclusión de las normas es lo que lleva a que obviamente no nos tengan en cuenta en esos programas. Si se trata de algunas subvenciones para la gente que está adentro, pues resulta que afuera hay gente también que está muy jodida, gente que está en una situación lamentable. No somos la mayoría, indiscutiblemente, la mayoría vivimos relativamente bien, sin mayores necesidades, a veces pasamos unas cosas, pero realmente yo creo que difícilmente podemos decir que en el exterior algún colombiano está aguantando hambre. Pero sí hay situaciones muy complicadas, sobre todo para las Sí hay personas gente mayores. pasando hambre, Ricardo, sí hay gente Sí, pasando a hambre. ver, si vamos a hablar de España, en España quien aguante hambre es porque quiere, ¿vale? España es un país social donde hay muchas ayudas. Lo que pasa es que muchas veces falta orientar a las personas. Claro, pero es que no se tiene la información. Ten en cuenta que el problema más importante es la desinformación. Pero te cuento que Cáritas, la Cruz Roja están desbordados. Mucha gente Sí, pero haciendo cola hay más ayudas. Lo que pasa es que eso también debe ser un programa que cree cada consulado de orientación. y están llegando nuevos inmigrantes y gente durmiendo en la calle. Sí, Está aumentando mucha gente, pero también la solidaridad, hablo de España, también es muy alta y hay gente que sigue donando mucho más alimentos y eso es muy importante. Yo sé que no es la solución. Darle a la gente la comida no es la solución. La solución es buscar la forma de regularizar a nuestra gente, porque la mayoría que pasan estas necesidades es porque están de forma irregular. Los que estamos regulados, los que tenemos nacionalidad o tenemos ya los documentos, difícilmente nos verán en una situación de esa. Eso le ocurre más que pero mira cómo son las cosas, que hay veces, por ejemplo, un certificado que se requiera de alguien que está gestionando eh, la regularización, le dicen la delegación de gobierno, tiene 10 días para traer este documento para regularizar su situación. Vamos a hablar de un certificado de soltería, un tema que ya abordamos hace 15 días aquí en el Café Mañanero. Y va al consulado y le dicen, bueno, participa en un sorteo el lunes a las 8 de la mañana a ver si queda. Y si no queda, puede volver a participar en ese sorteo el lunes siguiente y así sucesivamente. Se trata de una urgencia, pero no, le hablan de sorteos para atenderle. Así están las cosas. Entonces vemos que el Estado colombiano tampoco colabora con esos procesos de regularización. Ricardo, 30 segundos para enviarle un mensaje a los compatriotas con motivo de esta fecha nacional. colombianos en el exterior, felicitémonos porque hace ya ni cuando, no me acuerdo cuántos años, en 1810 a la fecha, eh, tuvimos el valor de zafarnos del yugo de los verdugos, de aquellos que nos oprimieron durante muchos años, nos esclavizaron, nos robaron, nos explotaron, nos robaron nuestro idioma y nos impusieron otro, nos robaron nuestras creencias y nos impusieron otra, nos robaron tanto que nos robaron hasta el miedo. Por eso hoy en día hay que actuar sin miedo. No podemos seguir siendo esclavos ya no del sistema español de aquella época, sino del propio sistema colombiano, porque lo único que cambiamos fue de verdugo.
Seguimos siendo, y todo porque es que cada pueblo tiene merecida su suerte, porque es que somos nosotros quienes elegimos a un poconón de zánganos que lleguen allá a hacer las cosas mal. Somos nosotros. El mensaje para los colombianos, por favor, dejemos a un lado los partidos políticos, la radicalización. No que dejemos de pronto de trabajar con ellos o de activar en ellos. No, pero el radicalismo, hagámosle ver a los señores, por ejemplo, del Partido Azul, que está haciendo mal las cosas, no porque seamos del Partido Azul, entonces lo aplaudamos así esté haciendo mal. Hay que criticarlo, no alcahuetearle, porque si no vamos a ser cómplices de las malas administraciones. Votemos a conciencia, desde ya preparémonos y vayamos mirando qué es lo que necesitamos y quiénes van a plasmar eso en programas electorales y a quiénes realmente se les va a ver que van a cumplirlo. A votar con conciencia y a denunciar, no se callen, por favor. Denuncien, que denunciar paga. Nosotros hemos denunciado y hemos obtenido excelentísimos resultados. Hay que denunciar, no se cansen de denunciar, permanentemente denuncien y seguro que tarde que temprano, si no nosotros y nuestros nietos o bisnietos van a ver realmente un cambio cuando nosotros cambiemos. No esperemos el cambio por parte de los políticos, no esperemos que el cambio venga de ellos cuando nosotros seguimos siendo los mismos. Cambiemos nosotros para obligarlos a ellos a cambiar. Gracias, Jorge. Ricardo, permíteme quizás un interrogante que le pueda surgir a alguien respecto a lo que decías de liberarnos del yugo español hace 200 y pico de años. Pero en tu caso particular, habrá quien piense que es una contradicción que tú reniegues de aquello y hoy estés viviendo en España. ¿Cómo se explica eso? Es decir, reniegas a lo español y te vienes a España. A ver, lo voy a resumir muy sencillo. A ver, primero que todo, la movilidad humana es un derecho y nadie puede reprimirle, se piense lo que se piense de un país, de estar allí. Pero vamos a la lógica. Así como ellos fueron allá, aquí hay una gran diferencia entre los colombianos que nos venimos de Colombia para España y cuando los españoles fueron allá. Allá ellos fueron a robarnos, a atracarnos, a esclavizarnos, a dejarnos en la peor miseria. Ellos llegaron allá a robar. Nosotros llegamos aquí a trabajar, Pero a Ricardo, ganarnos el salario. Por lo tanto, las diferencias de una y la otra no caben allí. Ellos no fueron al fin que digamos, ellos no fueron a trabajar allá, a ganarse el pan con el sudor de su frente. Ellos fueron con sus armas a matar a nuestros indios y a apoderarse de nuestra riqueza. Nosotros no vinimos aquí sin armas, vinimos con nuestra sola arma, el valor, la ganas de trabajar, las ganas de superación. Y eso lo hacemos. Hombre, no falta uno que otro mosquito, eso sí no hay que claro, sí. discutirlo. Permíteme que precisamente, bueno, tampoco todos los españoles que fueron a matar, llevaron también conocimiento, educación, eh, llevaron también universidades, llevaron conocimiento, llevaron muchas cosas, llevaron, sí, desarrollo. Igual ahora pues también vienen unos colombianos, justamente, sí, pero justamente esta semana capturaron a una banda de colombianos allí en Madrid que estaban robando. También podrán decir ahora los españoles, los inmigrantes vienen a robar, y hay quienes lo dicen, y es un discurso de ciertos partidos políticos, sí, y hay quien piense así. A día de hoy somos un mestizaje irreversible y avanzamos incluso hacia un mestizaje más grande. ¿No crees que vale la pena mirar más hacia el futuro y quizás extraer de cada caso lo positivo? Son muchos los aspectos positivos que podríamos extraer de estar hoy en día aquí frente a frente y siendo parte de una sociedad que se construye con el aporte de todos. El tiempo es corto en radio y aunque hoy hemos hecho un programa especial, sí es verdad, Ricardo, que el tema da para mucho más, para un debate muy extenso. Pero sí, como quiera que se trata del 20 de julio, independencia, y sale normalmente este tipo de comentarios, pues no estaba de más también que hiciera parte de este repaso que hemos hecho de la actualidad colombiana y donde, como no, la historia también hace parte. Ricardo, de mi parte,
Un abrazo enorme, caluroso, colombiano, en la distancia. Hoy, gracias a las nuevas tecnologías, tú estás en un punto, yo estoy en otro, pero estamos conectados haciendo contenido de interés para todos. Feliz, feliz día de la Fiesta Nacional de Colombia, 20 de julio. Yo termino esta conversación con una frase de alguien cuyo ideología no comulgo del todo, que es Carlos Marx. Dijo: los pueblos que olvidan su historia están propensos a repetirla. No podemos olvidar la historia. Que no nos peguemos a ella para insultar o para atacar a esto, es muy cierto. Pero no podemos olvidarla para evitar que vuelvan a hacer lo mismo. Pero es que ya lo están haciendo. Ya no nos invaden los españoles, ya nos invaden los norteamericanos, ya nos invaden las potencias comerciales, ya nos invaden toda la industrialización en nuestro país con la aceptación del gobierno. Chao, chao, cuídense. Cómo no, la polémica de la historia no podía faltar aquí en el Café Mañanero. A todos los colombianos residentes en España, en Europa, en el exterior, un abrazo enorme de parte del Café Mañanero, este espacio que ya lleva 20 años en antena abordando precisamente los temas de inmigración en general. Para todos, un feliz día de la Fiesta Nacional de Colombia.